Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Miren, hermanos, en esta mañana la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes es acerca de restituir al agraviado. Restituir al agraviado. Y ese es el tema, restituir al agraviado. Y vamos a basar esta enseñanza en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis. Ya que estamos estudiando Génesis de la escuela dominical, vamos a basar esta enseñanza en el libro de Génesis, capítulos 32 y 33. Son unas porciones de la escritura, vamos a leerla alternadamente, hermanos. Y vamos a leer así. Del capítulo 32 vamos a leer del versículo 1 al 12. Amén. Y de ahí nos vamos a brincar al versículo 22 al 31. Posteriormente vamos a leer el capítulo 33, 4 versículos solamente, que es del 1 al 4. Amén. Y vamos a hacerlo alternadamente porque la lección, la enseñanza de este día, hermanos, está basada en esos capítulos. Amén. Ahora sí, hermano, póngase de pie y pues damos un saludo a todos los hermanos que nos miran a través de la página del Facebook. Que el Señor les bendiga nuevamente. Les bendecimos y esperamos que el Señor bendiga su vida con esta enseñanza. Amén. Génesis 32, cuando tengan la escritura, glorifica fuertemente al Señor. Vamos a leerlo alternadamente, del 1 al 12. Amén. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así dice el Señor Esaú, así dice el siervo Jacob, con Labán tengo arado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos hasta nuestro hermano Esaú, y también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y a las ovejas, a las vacas y los camellos en 2 campamentos. Dijo, si vienes a controlar el campamento, el otro campamento. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No soy de misericordia, porque si no, la verdad que has dado para tu siervo, pues con mi callado pasé esclava, y ahora estoy sobre los campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Al 22.
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Se hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado con él, le salió el sol y cambiaba de su ser. Amén. Ahora el 33, del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante de él con la guardia de los niños, y a Raquel y a Raquel y a Raquel. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se arrojó por encima de su manto y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraba. Amén, hasta ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y no volverá a nosotros sin cumplir el propósito. No volverá a ti, Señor, sin cumplir el propósito que tú le has enviado. Antes hará en nosotros todo lo que usted quiere que haga, Señor, y será prosperada. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Todos hemos ofendido muchas veces, ¿verdad, hermanos? O hemos estado en una situación de conflicto por una circunstancia no premeditada. O sea, que todos tenemos un problema por haber dicho algo que no debimos haber dicho, por haber introducido en una conversación que no debimos, o simplemente en una situación donde no debíamos estar y resultamos a lo mejor afectados, comprometidos. Pero todos hemos tenido siempre a través de nuestra vida una circunstancia difícil en la cual no quisiéramos estar, o que quisiéramos haber, de hecho, que no hubiera salido esa palabra de mi boca. La Biblia dice que el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo, ¿verdad? Pero este versículo que se encuentra en Santiago 3:2 dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de enseñorearse de su propio cuerpo, de todo. O sea, tomar control de todas sus emociones, de sus sentimientos, de su cuerpo completamente, ¿no? Pero dice, si alguno no ofende en palabra, y todos ofendemos en palabra, hermanos, y no porque sea premeditado, simplemente puede ser por un malentendido, por dar una opinión que nadie nos pidió. El estudio que vamos a tener el día de hoy se llama restituir al agraviado, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es un agraviado? Un ofendido, ¿no? Aquel que recibió un daño. Y el versículo clave que nosotros vamos a retener en nuestro corazón ahora sería Romanos 12:18. ¿Por qué este versículo? Porque nosotros en el libro de Romanos, hermanos, podemos encontrar lo que es la vida cristiana práctica. En este libro se nos dice cómo tratar con nuestros seres semejantes.
con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, ¿verdad? En este libro se nos dice cómo llevar una vida cristiana práctica, no de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Y cómo guardar nuestra vida como cristianos. Por eso este versículo dice: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Vamos a leerlo. Romanos 12, 18, ¿verdad? Dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y la frase "si es posible" nos dice que, hermanos, que hay momentos que no es posible, ¿verdad? Pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Pues hay un pensamiento que se me vino cuando estaba meditando acerca de cuando uno difama a una persona, que no recuerdo si el pastor lo comentó aquí, referente a unas personas que fueron ante un juez y la causa de la demanda era difamación. Entonces, la persona que había sido agraviada estaba muy decidida a poner la demanda contra el difamador. Y el difamador decía: pero ¿qué son palabras? Ya le pedí disculpas, señor juez. Son palabras, simplemente, pues, se las dije, sí, pero la persona decía: dañó mi honor y mi honorabilidad delante de la sociedad. Pues yo por eso lo traigo a juicio, ¿verdad? Y quiero que se le castigue, ¿verdad? Y el hombre decía: pues, ya le pedí perdón, son palabras nada más, y pues las palabras se las lleva el viento. Y luego el juez le dijo: tome un papel y escriba las palabras que usted dijo en contra de esta persona. Y trató ahí de poner todo lo que había dicho, y el juez no leyó las palabras, pero dijo: ahora rompa ese papel, rómpalo. Pues, ¿qué son las palabras? Cualquier cosa, ¿no? Se las lleva el viento. Ahora, sáquenlos ahí afuera esos pedazos y aviéntelos al aire. Aviéntelos ahí, que se los lleve el viento. Todo está bien, ¿verdad? Son palabras, se las lleva el viento. Ok. Bueno, ahora salga usted, vaya por toda la calle. Si es capaz de juntar cada pedazo de esa palabra, de esa hoja, y juntarlos y pegarlos y traérmela completa como usted la hizo, entonces será el juicio a su favor, porque ¿eso qué son? Palabras, ¿verdad? Dijo: no, señor juez, pues ¿cómo voy a encontrar esos papeles? Los rompí tan pequeños. Así son las palabras de difamación. Se divulgan, se esparcen, se van volando y no sabe a quién le puede llegar una palabra de esas. No es tan fácil restituir a una persona cuando se le ha agraviado en su honor. Y yo pensaba, las palabras no son como el dinero. Dije algo de más, regrésame el cambio. En eso meditaba. Entonces vamos a ver, hermanos, que el agravio es un daño en contra de una persona que debe ser restituido. No podemos decir: ay, mi hermano, ya lo ofendí, ya pasó. No importa. ¿Por qué? Pues tarde o temprano vamos a reencontrarnos con esa persona, ¿verdad? Pero vamos a ver en la historia de Jacob y Esaú cómo él restituye a su hermano. Amén. Y que el Señor nos ayude. Amén. Para aquellos que a veces tenemos conflictos familiares, conflictos sociales, que corresponden a palabras que se dijeron y después a lo mejor cosas que se hicieron, ¿verdad? Pero todo inicia por una palabra. En cuanto a tratar nuestra causa con nuestro hermano,
como a Jacob dice que a él le produjo temor, ¿verdad? Él le dijo, Señor, yo tengo miedo de mi hermano. Quizá lo que él me vaya a hacer, lo que él me vaya a decir. ¿A cuánto no nos da temor enfrentar a una persona agraviada? ¿Verdad? Simplemente al rechazo. ¿Verdad? No se diga que, ay, ¿qué tal si me cachetean? Nosotros los cristianos ya no nos agarramos a golpes. Pero ¿qué tal con las palabras? ¿Verdad? A veces nos subimos al ring de las palabras, como dicen por ahí. ¿Verdad? Dimes y diretes. Tú me dices, yo te digo. Te contesto y algo es así. Ese es un conflicto. Donde cuando nosotros no sabemos quedar callados a tiempo, siempre vamos a estar arrepintiéndonos de algo que dijimos, o simplemente del furor que subió en nuestra conversación y no la pudimos refrenar a tiempo. La palabra de Dios dice que Jacob, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Usurpó el lugar de su hermano delante de su padre y le robó la bendición del padre. Le robó la bendición. No vamos a decir la primogenitura, porque esa se la vendió, ya sabemos, ¿no? Le robó la bendición de su padre. Y Esaú se enojó tanto que no solamente dijo, estoy enojado contra mi hermano, sino que él dijo, lo voy a matar, ¿verdad? Estaba tan enojado con la actitud de su hermano Jacob, que había engañado a su padre haciéndose pasar por él y le había robado a él la bendición. Así que Jacob sabía que él había hecho mal delante de su padre y también le había robado la bendición a su hermano. O sea, le había ganado, aunque se lo hubieran aconsejado, él había hecho. Él había dicho, yo soy Esaú, tu hijo, ¿verdad? Él había dicho algo que a él lo hacía responsable. Así que la historia dice que Jacob se preparó para ir al encuentro de su hermano. Y leyendo en el capítulo 31, hermanos, anteriormente, dice que Jacob, 32, perdón, se preparó para ir al encuentro con Esaú. En los versículos que nosotros no leímos, ahí dice que cómo él se preparó, hermanos. Dice que le mandó 5 presentes a su hermano y puso de por medio tierra y tiempo entre un presente y otro. Le mandó 5 presentes. Estos presentes consistían en ganado. Dice que le mandó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos paridas, o sea que ya serían 60 el camello y su cría, 40 vacas, 10 novillos y 10 asnas. En este ganado pues había cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. Esos 5. Se los mandó de por medio. Porque la dádiva calma el furor, hermanos, ¿verdad? A veces nosotros cuando en la pareja, hermanos, o a veces entre amigos, ¿no? No simplemente en la pareja, entre amigos, ofendemos y ay, nos sentimos mal, pues hay que darle un regalito, ¿no? Como dice, estoy arrepentido. Pero ya es una muestra, es ir preparando el camino. Jacob se preparó con su hermano y le mandó este presente, pues que yo estaba meditando más o menos en el costo de ese presente, sería como aproximadamente $1,5 millones de pesos ahorita. Te lo mando así, como que hermano, Dios me ha bendecido, es una bendición que quiero darte, ¿no? No le estaba pagando la ofensa, él le envió presentes, ¿verdad? Y pues esa es la preparación que Jacob
tuvo naturalmente empezar a preparar el terreno para presentarse en un encuentro con su hermano. Y después, lo que hizo Jacob, aun cuando el tratar la causa con nuestro hermano produzca temor, hermanos, tenemos que restituir, ¿verdad? Pensar, si yo ofendí, tengo que pedir perdón. Y aunque nos produzca miedo, temor, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Jacob no solamente se limitó a su dádiva, sino que él, cuando hizo pasar ese presente, después hizo pasar a sus esposas y a sus hijos y a sus ganados. Dice que él se quedó en un lugar. Dice que allí luchó con el ángel. Ahí luchó con el ángel. Él estuvo solo toda la noche. No dice la escritura más acerca de esta lucha, pero podemos entender por causa de la escritura que era el ángel de Jehová ahí bendiciendo. Porque el ángel le dice: has luchado contra Dios y contra los hombres. ¿Qué significa este pasaje, esta actitud, hermanos? Que cuando nosotros tenemos dificultad, tenemos que tratar nuestra causa con nuestro hermano, tenemos que arreglar un conflicto, no podemos ir solos, no podemos hacerlo en la manera que nosotros queremos, no podemos tratar nuestra causa utilizando nuestro propio raciocinio, por la razón, tenemos que ir a Dios primero. Pero está siendo enseñado por Dios. Él se quiso quedar solo porque él realmente tenía temor, a lo mejor no quería ver que sus hijos lo hubieran atemorizado, pensando, porque ya habían venido los criados a decirle: pues ahí viene tu hermano, pero viene con 400 de a caballo. También él viene a recibirte, y él no viene con presentes, ¿no? ¿Qué habría pasado con los siervos de Jacob que fueron a llevar los presentes y simplemente con la instrucción que les daba Jacob al decirles: cuando te vean, le vas a decir, aquí te manda Jacob tu hermano, dice que Dios ha bendecido y que tiene ganado y te manda esto para hallar gracia delante de ti? Porque estas instrucciones Jacob les dio a sus siervos. Entonces ellos tenían que haber dicho tal y cual Jacob les había dicho. Cuando nosotros escuchamos a una persona hablar, nos da a entender su sentir. Los siervos sabían que no era un encuentro amistoso ni feliz y que estaban a la expectativa de lo que fuera a suceder en el encuentro. Así que Jacob se quedó solo en ese lugar y un varón se le apareció y hablaba con él o luchaba con él. No sé si era físicamente esa lucha o pues no eres enemigo, eres amigo, pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y Jacob estaba ahí tratando de hablar o entenderse con el ángel, hasta que el ángel le dijo: suéltame porque ya raya el alba, va a ser la mañana, no quiero que me veas a la luz del día, porque simplemente tener un encuentro con Dios en su majestad y su resplandor es más impactante. Jesús se revela a través de lo secreto, ¿verdad? Porque las tinieblas, dice, Él resplandece en ellas. Ahora imagínese a la luz del día, verle tal cual es. Él le dijo: suéltame. Y él dijo: no, estoy tan necesitado en este lugar que necesito una bendición. Y el ángel le dice: pues, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Sabe el nombre de Jacob, su significado? Usurpador, ¿verdad? Y la bendición de Jehová siempre es que Él nos cambia nuestro nombre. Y Él le dice: bueno, pues tu nombre no será más Jacob, sino que será Israel. Y le bendice
dándole un nombre nuevo, que significa el que pelea o el que pelea con Dios. Pero no significa pelear en contra de Dios, sino con Él, cuando uno va con Él, cuando uno busca de Él. Amén, este nombre significa el que busca a Dios en pelea, en batalla. Porque para nosotros tener soluciones en nuestra vida no es fácil, hermanos. No es fácil encontrar una respuesta, no es fácil tener la dirección de Dios. A veces necesitamos tiempo de estar ahí buscando una respuesta, una solución, una dirección. Pero este encuentro sorprendente con Dios dice que impactó la vida de Jacob y él le puso por nombre a ese lugar Mahanaim. ¿Sabe qué significa Mahanaim? Entendido. Aquí. Entendido. O sea, hasta aquí yo entiendo, ahora entiendo. ¿Cuándo entiende uno la circunstancia, la situación? Cuando uno ha estado con el Señor. Antes, ¿qué había? Temor, incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Y él estaba haciendo sus preparativos. Nosotros hacemos lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. En ese lugar donde Jacob luchó con el ángel, dice la escritura que él le puso al lugar Mahanaim, que significa entendido, aquí. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con alguien y decimos entendido, copiado, ya capté el mensaje, aquí sí entiendo, ya no me queda duda. Pues es lo que produce el Señor en nuestra vida cuando le buscamos a Él para una circunstancia importante y de suma necesidad, donde necesitamos su auxilio y su socorro, donde una relación se ha quebrantado, donde hay una circunstancia que debe de haber un intermediario, porque si no se nos salen las cosas de control y peor se destruyen. He escuchado varias veces, hermanos, y que cuando hay infidelidad dentro de un matrimonio, la mayoría de personas pensamos, ¿no? Lo perdono, pero que se vaya bien lejos, ¿ok? Porque si me ofendió y me agravió y violó el pacto de nuestra unión, pues ya no estoy dispuesta. Hay hombres que dicen, pues, no la quiero ni volver a ver, ¿no? Porque se es dañada su sombría, ¿no? He escuchado más en los hombres esa posición. Y hay mujeres que dicen, pues si se arrepiente yo lo perdono, pero que se arrepienta, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que porque la mujer esté dispuesta más a perdonar, le va a ser tan fácil al varón, ¿verdad? Tiene el varón que mostrar un verdadero arrepentimiento, tiene que hacer fruto, tiene que haber convencimiento y tiene que regresar y restituir la confianza que perdió. Entonces no es fácil y se necesita la ayuda y la intervención de Dios. Algunos consejeros dicen que cuando vienen las parejas a exponer sus casos, son casos a veces tan difíciles que ellos saben que humanamente no hay solución, pero que en Dios sí la hay, porque Él es el único que puede restaurar lo que ha sido quebrantado. Él es el único que puede recrear lo que ha sido destruido. Amén. Y Jacob estuvo aprendiendo que él tenía que tener su confianza en Dios. No solamente en ese encuentro fue impactada su vida, sino que su cuerpo también. Fíjense, hermano, qué tan importante es que nosotros consideremos que Dios está interesado en todos los asuntos de nuestra vida y que su presencia no solamente impacta nuestro espíritu que está tan dispuesto a Dios, y nuestra alma que es nuestras emociones que tienen que ser sujetas
por un ser santo como es Dios, que es capaz de cubrir todos nuestros pensamientos, nuestros temores y establecernos firmes sin titubear. Pero también dice la palabra de Dios que su cuerpo fue impactado, porque el ángel dice que como él no lo soltaba, tuvo que descoyuntarle el muslo, tocarle el muslo, y su muslo se descoyuntó. Y después de esa mañana, dice que cuando él salió de ese lugar donde estaba, en el vado de Jaboc, él salió cojeando. ¿Qué significa eso? Que ya no podía apoyarse en su fuerza, ya no podía apoyarse bien en lo que él era. Tuvo que agarrar un bastón y siempre él estuvo así cojeando. De ahí en adelante en ese encuentro. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios y hemos entendido el Mahanaim, ya no dependemos de nosotros. Ya no nos tenemos que apoyar en nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia. Salimos de la presencia de Dios sabiendo que Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a guiar. Amén. Debe de haber una dependencia completa de Dios cuando nosotros tratamos de restituir. No pensar, voy a decirle, a mí me ha salido, hermanos, que muchas veces cuando he tenido que pedir disculpas, empiezo diciendo, mira, es que yo te dije esto porque tú me dijiste. Y eso está muy mal, ¿verdad? Porque hacemos subir el furor. Bueno, ¿me quieres pedir disculpas o me quieres culpar de nuevo por lo que dijiste? Y porque tú lo dijiste, no yo, ¿no? Entonces, ya leyendo esta escritura, hermanos, el Señor me da los pasos a seguir. Una, que nosotros debemos de confiarle al Señor cuando vamos a hacer una restitución y confiarle cualquier relación que haya sido quebrantada, si queremos que haya restauración. Amén. Y otra cosa muy importante que nos narra esta historia, que anteriormente Jehová le había dicho a Jacob, vete de este lugar y sal a tu tierra y a tu parentela. Jehová lo regresó con sus parientes. ¿Cuáles eran sus parientes de Jacob? Pues su hermano Esaú. Él tenía que regresar para allá. No era que él quería. A veces nosotros queremos tener relaciones con gente que Dios nos ha separado de ella. Y eso tampoco debe ser a nuestra forma y a nuestro criterio. Debemos de ir cuando el Señor nos envía, no cuando no nos envía el Señor. Porque a veces queremos restaurar relaciones con personas impías que no aman a Dios o que son rebeldes y desobedientes. Jacob salió por una ordenanza de Dios, por una plática que Dios había tenido con él personalmente, ¿verdad? De decirle, sal de tu tierra, sal a tu tierra y a tu parentela, busca a los tuyos. Así que él sabía que había dejado una relación quebrantada y tenía que restituir el agravio que él había hecho. Llevar a cabo una relación, una reconciliación sola, se necesita el favor de Dios y la bendición de Dios. El temor más importante que debemos tener, hermanos, es hacia Dios, no hacia las personas. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué va a pensar? Sino tener el temor reverente a Dios. Pero eso no lo podemos nosotros adquirir completamente. ¿Cómo es el temor de Dios? ¿Qué se siente? No, tenemos que ir a la presencia de Dios hasta que tengamos esa lucha entre Dios y hombre, que dice nuestra propia carne tiene que ser vencida ahí por Dios y salir dependiendo de Dios. Ahora sí, cojeando nuestra carne, sabiendo que no nos podemos apoyar en lo que nosotros somos y pensamos, y confiando 100% en el Señor. En ese lugar, Jacob le pone nombre también, y a este lugar le llama Peniel. Peniel significa ver el rostro de Dios. Cuando nosotros vemos el rostro de alguien que amamos o que nos ama,
como que todo se nos olvida, ¿verdad? Mire a su esposo, mire a su esposa, mire para Cristo, hermana, mire a Cristo, mire a Cristo. Si miramos al Señor, todo se me olvida. ¿Qué me hicieron? ¿Lo pegaron? Que no importa, Señor, con que estés tú ahí, ¿verdad? Nadie nos ama tanto como Cristo. Así que ver el rostro de Dios nos impacta la vida. Nos cambia toda la perspectiva y nos hace enfocarnos en realmente que Él es el grande, Él es el poderoso y Él es el que va delante de nosotros. Temer a Dios es nuestro requisito único para cuando nosotros queremos reconciliarnos, hermanos. Tener temor de Dios, no de la gente, ¿verdad? Porque muchas personas pueden decir, ay, ¿qué van a decir de mí? Que ya me estoy humillando, que ya le estoy rogando, pero el Señor nos dice que reconciliemos, que restituyamos al agraviado. Amén. Vamos, bueno, ya leímos el Salmo 51 al iniciar el servicio, hermanos. Salmo 51, 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender y comprender. Cuando nosotros venimos al Señor, sinceramente, en verdad nos acercamos a Dios, Él nos hace entender. También en el Salmo 32, 8, nos habla acerca de la sinceridad al acercarnos a Dios y la garantía de que el Señor nos va a guiar. Cuando llegamos a Él, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. De ahí en adelante, en este encuentro, ya no podemos depender de nosotros mismos, sino de Dios. Proverbios 3, 5, 8 dice que fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que si nosotros nos torcemos poquito, o sea, algo que hicimos mal o algo que se iba saliendo fuera de la dirección, dice que Él nos enderezará. Él nos enderezará el camino. Amén. Gloria a su nombre. ¿Qué experiencia tan más impactante es tener una lucha con Dios? O sea, estar ahí en su presencia, no siento nada, Señor, pero aquí estoy, Señor. A veces podemos entrar en su presencia y pisar el umbral de su gloria en el primer minuto de la oración, ¿no? Pero hay momentos que puede ser que pasen horas y días sin recibir una respuesta. Y hay que pelear por la bendición. Estar en su presencia y estar conscientes de ello, que es ¿qué somos nosotros para estar delante de Dios? Y otra es reconocer que para vencer en el proceso de una reconciliación debemos de ubicarnos en la posición que nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos restaurar un corazón, pero ¿quién lo ha hecho con nosotros? Dios. Él es grande. Ponerlo Él delante de nosotros y nosotros como seres humanos, como hombres que somos, reconocernos tan débiles y tan necesitados de su bendición y su dirección. Y que, pues, restituir a veces nos produce temor. Arreglar alguna circunstancia también nos produce temor a los demás, a nuestros propios pensamientos, lo que el diablo pone en nuestra mente, cómo te vas a ver, qué vas a hacer, no te van a hacer caso y te van a voltear la espalda. En cualquier circunstancia que nosotros queramos arreglar, siempre va a existir el temor, la angustia. Y si no pasa nada, y si no me escucha, y si no me atiende,
todo lo que nosotros hagamos en la dirección de Dios, hermano, tenemos que hacerlo con confianza de que el Señor hará mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Amén. Una vez que nosotros ya estamos ubicados, hermanos, en nuestro proceso de reconciliación, reconocemos la grandeza de Dios y nuestra debilidad. ¿En quién vamos a confiar? En Dios. Amén. Para cualquier situación. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar este estudio en nuestra vida, hermanos? Muchas veces no sabemos restituir al agraviado y queremos hacerlo todo a nuestra manera. Y descomponemos más una relación de la que podemos ayudar. Es necesaria la humildad. Número 1, reconocer la humildad, ¿verdad? Vemos en el pasaje que Jacob, cuando llegó ante su hermano, se inclinó ¿cuántas veces? 7 veces, ¿verdad? ¿No era humildad eso, no? No quiere decir que nosotros, cuando vayamos a pedirle perdón a alguien, nos hinquemos, ¿verdad, hermanos? Realmente no quiere decir eso. Pero la posición de Jacob nos enseña humildad, ¿no? Ellos tienen esa costumbre de inclinarse, de postrarse, de llamar a la gente mi Señor, aquí está tu siervo, ¿no? Nosotros no usamos esas palabras, pero sí podemos ser serviciales y podemos identificar a personas humildes y podemos identificar las actitudes de humildad también. Entonces, para acercarnos necesitamos humildad, necesitamos, si hemos defraudado de alguna otra manera, hermanos, como cuando pedimos prestado y no pagamos, ¿qué necesitaríamos hacer? Pagar, ¿verdad? No necesitamos mucho. Porque si hemos defraudado en una deuda de que, digamos, pues yo pedí dinero prestado y no lo he pagado y el hermano, mi hermano, mi pariente está ofendido, está dañado por esa actitud, pues ¿qué es lo que se necesita? Pues llegar, sí, discúlpame, estuve mucho tiempo pues ausente de ti, yo sé, te debo y tenía vergüenza, la verdad. Alguna expresión que nos ponga humildes delante de la persona, pero mira, aquí tengo tu dinero, ¿no? Y si le puede añadir el 5%, pues va a decir que felicidad, te vuelvo a prestar, pero si no, pues ya no le voy a prestar tampoco para no tener un problema de esos. Pero debemos de tener la actitud de restituir. Ahora, si son palabras, no olvidemos que restituir no depende del que ofendió, sino del que quiere restituir, porque a veces que perdemos una amistad, perdemos una relación por orgullo. No me ofendió a mí, que él me pida perdón. Y a veces eso es que no se quiere restituir, no quiere la restitución, porque hay orgullo. La restitución depende del que quiere. O de igual manera, el ofendido como el que ofende, necesitamos de la bendición de Dios y pasar el proceso de Jacob. De igual manera, hermanos, si en el caso del que ha sido ofendido quisiera restituir, quisiera rescatar la amistad y decir, paso por alto la ofensa, no podemos acercarnos confiadamente a una persona que nos ha ofendido porque no sabemos si aquella persona va a ofender el doble y te sientas peor. Igual se necesita pasar el proceso, prepararse, buscar a Dios y depender de Dios para ir al encuentro con esa persona. No es simplemente como yo voy. ¿Sabe? Cuando yo estaba más joven, cuando estábamos sin casarme, pues, muchachona, y me convertí a los 21 años. Entonces, nosotros, cuando somos jóvenes y a veces en el proceso de nuestra vida nos falta mucha experiencia, ¿no?
Pero yo tenía mucho temor de Dios porque el Señor me perdonó mis pecados, hermano. Yo sabía de dónde me trajo el Señor. Y no quería tener ningún agravio con nadie. Procuraba a todo el mundo asentirle con la cabeza así lo que tú digas. Y cuando tenía algún desacuerdo, no podía dormir. No podía dormir, no podía descansar. Yo me sentía así como que tengo que ir a pedirle perdón. Y el enemigo me decía, ¿por qué? Si te ofendieron a ti, ¿qué te pedían perdón ellos? Y yo, no, pero ¿qué tal si no se arrepiente? Yo voy a estar ahí, tengo que ir al altar y tengo que subir allá. Yo no puedo estar así. Y yo quería arreglar las situaciones inmediatamente, pero no consultaba al Señor. O sea, quería hacer mis propias fuerzas. Y muchas veces prolongué situaciones en mi vida que no quería hacerlos, pero no me salían bien. O sea, simplemente llegaba yo, me tocó de que quería arreglarme con la persona y llegaba, Dios te bendiga, y me dejaban con la mano estirada, siendo cristiana y nueva. Y a lo mejor son los mismos jóvenes, no voy a decir que personas adultas, no, son los mismos jóvenes que la falta de experiencia, hermano, nuestro crecimiento como cristianos, no porque somos cristianos somos la perfección andando, ni tenemos la madurez tampoco, tenemos que ir creciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios y aprender que esto es parte de nuestra vida como cristiano, la restitución, ¿verdad? Así que, pues yo no entendía por qué esa situación se prolongaba y a veces pedía el consejo a los adultos y me decían, hija, es que usted tiene que esperarse a que Dios le indique cuándo. Es que yo no puedo estar así, pero ya le oró al Señor, que el Señor quiere que usted vaya así. Ah, bueno, pues eso no, pues es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Siempre va a haber un consejo oportuno, alguien en quien nos podamos apoyar cuando queramos restituir alguna relación que ha sido quebrantada, que ha sido dañada, porque no lo sabemos todo, nos podemos recibir el consejo y más hay personas que ya han pasado por esas circunstancias, porque la palabra de Dios dice que todos pasamos por las mismas luchas y tribulaciones y en todo el mundo, hermanos. Esto de las relaciones quebradas o dañadas no es de ciertas personas. Todos los que tenemos familia sabemos de qué son esas relaciones quebrantadas, ¿verdad? A veces son entre los hermanos, a veces padre e hijo, a veces son vecinos, cosas así, pero todos tenemos la ayuda y el respaldo de Dios. Contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Yo estaba investigando qué es un cerrojo de alcázar. ¿Usted sabe qué es un cerrojo de alcázar? ¿No? Bueno, pues según la historia ahí donde estaba leyendo, los cerrojos de alcázar se ponían en las puertas de las ciudades amuralladas. Esas puertas que uno ve en las películas como de madera que pesan las toneladas y que les ponen un cerrojo cuando ya todo está cerrado. Les ponen un cerrojo, pero, sorpresa, todos los que viven dentro tienen llave. Todos los que viven dentro tienen llave. ¿Qué significa esto, hermanos? Que un problema o dificultad entre hermanos, el que quiera solucionarlo lo puede hacer. El que quiera. Pero cuando no quieren, entonces los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Cada uno tiene la llave. ¿Por qué no se solucionan? Porque no quieren. Los dos. No puedo hacer. Él. No, los dos. Vamos a Proverbios 25, del 9 al 11.
Proverbios 25, del 9 al 11. ¿Cómo evitar conflictos, hermanos? O sea, solucionarlos. Porque sabemos que todos ofendemos muchas veces, nos vemos envueltos en alguna circunstancia, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo solucionar los conflictos? No hacerlos más grandes, solucionarlos. Un cristiano no debe buscar culpables, hermanos. El cristiano no debe buscar culpables, debe buscar soluciones. Amén. Yo le digo a mi hija y agarré esa frase de un joven. Miren que los jóvenes, el Señor los está preparando para algo grande, ¿eh? Que dice, los profesionistas no buscamos culpables, buscamos soluciones. Soluciones. Se entretiene uno más en buscar el culpable. Dice aquí en la escritura, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Cuando uno tiene un conflicto y ya va y se lo platica a otro, es como no quiere solucionarlo, simplemente quiere divulgarlo. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Aquella persona posiblemente no esté preparada para escuchar lo que tú le estás confiando o le estás diciendo y lo divulgue y no lo diga como tú lo dijiste. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Cómo podemos expresar palabras dichas como conviene? Preguntándole al Señor, ¿cómo me acerco, Señor? ¿Cuáles son las palabras que puedo dar? ¿Con qué inicio mi plática, mi conversación? ¿Verdad? Nadie sabe las palabras que convienen, pero el Señor sí nos dice que hablemos las que edifiquen a los oyentes. Las que edifiquen. Entonces debemos de saber que las palabras que convienen son aquellas que edifican y no las que van a destruir. Amén. Gloria a Dios. También el libro de Mateo 18:15. Y versículo 22. Y versículo 22. Mateo 18:15 y versículo 22 nos dice cómo solucionar conflictos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando nosotros somos ofendidos u ofendemos, hermanos, y queremos solucionar, vayamos a solas con la persona y hablemos del tema. Tratar de solucionarlo. El versículo 22 dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sabemos que esta respuesta fue después de que le preguntaron al Señor Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende. Y el Señor le dijo hasta 70 veces 7, no 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre. Siempre, no es como que le saquemos la suma o la multiplicación y digamos tantas veces al día. Es siempre, porque nadie nos va a ofender tantas veces al día, menos la misma persona. Sin embargo, nosotros sí podemos ofender muchas veces al Señor, ¿verdad? Y cuando le decimos perdóname, Él dice te perdono, pero no haga lo mismo. ¿Sí? Una manera de solucionar conflictos, pues no divulgándolo a otro y tratando la causa con quien es debido, no con otra persona. Conclusión, hermanos. Qué rápido. Cuando iba a los 5 minutos dije yo, creo que ya voy a terminar. Vamos a concluir. Todos necesitamos
perdón y perdonar, hermanos. Todos necesitamos pedir perdón y perdonar, porque la Escritura nos enseña que si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros. Y yo recuerdo cuando le pedí al Señor Jesús perdón por mis pecados, y siempre que lo hago, nunca escucho que Dios me diga, pero me fallaste. Mi conciencia pecaminosa sí me puede decir, hey, te equivocaste y lo hiciste mal y todo esto, pero yo no escucho al Señor diciéndome, me fallaste, pero me fallaste. Acuérdate que ayer pecaste de esta manera, por omisión, no hiciste lo que te dije. No lo escucho así. Y nosotros a veces somos tan insistentes en hacer una reclamación cuando queremos otorgar un perdón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no lo hagamos así, sino de la manera que Dios nos perdonó a nosotros, hacerlo también nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, 12, 14 y 15. Mateo 6, 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no os perdonará. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Si nosotros necesitamos restituir, tenemos que pedir perdón. O si somos los agraviados y alguien nos pide perdón, hermanos, hay que perdonar. Y de corazón, sin hacer reclamaciones insistentes que puedan exasperar la obra de Dios en aquella persona también. Y se desanime, se desaliente. Porque si tuvo la humildad de venir a pedir disculpas, perdón, hay que perdonarle. Y como decía al principio, si nuestra falta es acerca de un bien económico, pues pagar lo que se debe. Vamos a ver lo que dice Isaías 17, perdón. Isaías 1:17. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Sí. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Vemos pues que restituir es un mandamiento, pero nos dice, aprendan a hacer lo bueno, aprendan, ¿verdad? Restituir es algo que nosotros tenemos que aprender, porque a veces decimos, ay, que acá no pasa nada, oh, ya pasó, se le olvidará. Tenemos que aprender a hacer justicia y restituir al agraviado. Es un mandamiento. Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando nosotros escuchamos acerca de mandamientos, decimos, la ley de Dios, ¿no? Pero aquí nos dice que amar a nuestro prójimo es cumplir la ley. Cuando nosotros consideramos a los demás como nosotros mismos, o sea, ver la posición de la otra persona, pues nos va a ayudar a ser más comprensivos
comprensivos, ¿verdad? A decir, ¿qué haría yo en su lugar de él? ¿Cómo me sentiría yo si fuera la situación al revés? Si yo fuera el ofendido, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que me trataran, que me restituyeran? O viceversa. Cuando nosotros nos ponemos en lugar de los demás, es que podemos amarles y restituirles con el amor de Dios. Este es una reflexión, hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas, que quizá el Señor quiere llevarnos más adelante, y hay que restituir, hay que restaurar situaciones en nuestra vida, y es necesario que nosotros sepamos cómo, ¿verdad? Y en esta historia, yo cuando el Señor me dio la historia, así como antes de que me hablara el pastor, yo leo mi Biblia, hermanos, para mí, estoy aprendiendo a leerla para mí, ¿verdad? Pero cuando un versículo me salta diferente y yo digo, algún día voy a predicar aquí, y esta escritura así salió, y yo decía, pero no la entiendo, Señor, no entiendo, por favor, ¿me puedes explicar algo de aquí? Y yo decía, ¿de qué voy a compartir? ¿De luchar con el ángel, luchar con Dios y con los hombres? ¿De qué voy a compartir? Y el Señor me confirmó que era restituir. Es restituir. El versículo clave es de vosotros está en paso. Sí es posible, hermanos. A veces no es posible. Pero otro versículo que nos puede ayudar para aplicar nuestra vida es que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Yo no le voy a amar a nadie, usted tampoco, como hijo de Dios, no. Lo que debemos es amar, ¿verdad? Igual nosotros debemos hacer como hijos de Dios es compartir el evangelio, hermanos. Y si no lo hemos hecho, debemos de restituir. Amén. Restituir. Porque el decir yo lo tengo, es mío, la bendición es para mí, estamos agraviando el mandamiento que nos ha dado, ¿no? De proclamar las buenas nuevas y tener el ministerio que nos ha dado la reconciliación. Amén. Así que no debemos hacer nada, no busquemos culpables, hay que solucionar como Dios nos dice. Amén. Conclusión, hermanos. Todos ofendemos muchas veces, de palabra o a veces de hechos, pero todos tenemos la oportunidad de restituir. El Señor está con nosotros, Él siempre nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la sabiduría, nos va a poner los medios. ¿Cómo es que cuando Jacob salió y él se preparó y dijo, pues voy a regresar con mi hermano, cómo es que Esaú ya venía? ¿Quién le dijo a Esaú que se parara y que fuera a buscar a su hermano? Seguramente que Dios es el que pone en los corazones el hacer como el querer, por su buena voluntad. Pero el querer, el deseo, y después el poder para hacerlo. Así que podemos ver la intervención de Dios en esto. Es todo lo que necesitamos, hermanos, siempre. La ayuda y el favor de Dios, la dirección de Dios. Amén. Pues ese es el tema que el Señor puso para compartir con ustedes en esta mañana. El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.